Bueno, el mismo día que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el lunes pasado, se anunció también que el lago de Texcoco será declarado como área natural protegida. Y vamos a hablar al respecto con José Luis Luege, quien fue titular de la CONAGUA, de Semarnat y de Profepa y es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido nuevamente al programa. Pascal, muchas gracias por tu invitación, a todo tu equipo. Buenos días. ¿Cómo ves la creación de este parque ecológico o esta área natural protegida en el lago de Texcoco? Pues yo siempre, Pascal, he defendido el proyecto de la recuperación ecológica de la zona federal del lago de Texcoco, un proyecto muy viejo que se aprobó en 1970, Pascal, Ujú. como Plan Lago de Texcoco y que tenía por objeto precisamente la recuperación ambiental de la zona, O sea, ¿no? todavía con Díaz Ordaz como presidente. No, fue 72, perdón, fue 72, Luis Echeverría, con fue Echeverría. Ujú. en el sexenio de Echeverría cuando se aprueba el Plan Lago de Texcoco. Se desarrolla con mucha fuerza en los primeros años, Pascal, y luego, como lamentablemente sucede con muchos proyectos, que no hay continuidad, Ujú. luego vinieron las crisis económicas que tú y yo conocimos lamentablemente muy bien, Ujú. y el proyecto se vino abajo. Cuando me nombra el presidente Calderón director de la CONAGUA, este proyecto yo lo conocía desde la universidad, desde Ujú. la Facultad de Química. Lo retomo y lo registramos unos meses después de una serie de análisis, ¿verdad? Como Parque Ecológico Lagos de Texcoco, el mismo Ujú. nombre que tiene ahorita. Que por cierto, Pascal, cuando se decreta en 1972, la zona federal se delimita con 14,000 hectáreas, la misma superficie que ayer en el decreto lo nombran área natural protegida. Ya. Entonces, mira, Pascal, yo llevo muchos años insistiendo en que la Ciudad de México tiene una problemática crítica en materia de agua Ujú. por dos aspectos. Una, que lo hemos comentado tú y yo, la sobreexplotación del acuífero que nos pone en un riesgo inminente de Ujú. falta de agua, es decir, podemos perder el acuífero. Pero aprovecho para preguntarte, creo que fue el día de ayer, se dio a conocer que la Ciudad de México tiene agua para 40 años nada más. Y posiblemente menos, Ujú. porque mucha gente piensa que Cutzamala es la principal fuente de abastecimiento, ¿no? Realmente el 70% del abastecimiento digamos, de la zona metropolitana, o Ciudad de Ujú. México y zona conurbada, es del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ujú. Un acuífero que tiene un abatimiento anual de 2 metros, que actualmente estamos extrayendo a 300 metros de profundidad, Ujú. y que no lo Ya en vemos, niveles Pascal, no recomendables, ¿no? no recomendables, y además que un acuífero es como una cisterna de la casa, tiene fondo. El Ujú. fondo de un acuífero se llama el acuitardo, ¿no? Y la gente, y ni las autoridades ni mucha gente está consciente de esto, ¿no? Ujú. Entonces, la zona federal tiene una doble vocación. Te puede ayudar a regular inundaciones cuando hay fuertes tormentas, Ujú. pero también tiene la capacidad de captar agua. Finalmente era una zona lacustre, era un lago, ¿no? Sí. Y toda la cuenca oriental, lo que escurre de Atenco, del área de Texcoco, etcétera, Ujú. puede captarse con más o menos buena calidad en lagunas de captación. Ujú. Entonces puede cumplir las dos funciones: regular cuando vienen tormentas, en lo que se llaman lagunas de regulación horaria, o sea que se Ujú. vacían y se vuelven a llenar con la siguiente tormenta, pero también lagunas de espejo permanente que te permitan, cuando hay necesidad, potabilizar y tomar esa agua, ¿no? Ujú. Yo creo que esa es la vocación de la zona, y yo siempre la defendí como director de la CONAGUA. Realizamos todo el proyecto del parque ecológico con una visión muy parecida, es Sí. decir, la parte central de nuestro proyecto era la parte hidrológica, el agua, ¿no? Ujú. Y la parte secundaria, pero importante, era generar un parque, es decir, que hubiera cientos de canchas de fútbol, de básquetbol, canchas para correr, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque es una zona muy deprimida, que tú la conoces muy bien, donde no hay una cancha de fútbol, no hay árboles, no hay nada, y donde los Sí. jóvenes no tienen realmente. Entonces, sí me parece que es una acción positiva. Nunca lo pensamos en nuestro caso como área natural protegida. Ujú. A lo mejor es una diferencia muy técnica que no vale la pena mucho profundizar, pero la vocación de esa zona es fundamentalmente de regulación hidrológica y por lo tanto debería mantenerse como zona federal bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. No sé por qué toman la decisión de convertirla en área natural protegida, Ajá. y eso implica que pasa a ser responsabilidad ya no de la CONAGUA, sino de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ujú. No sé por qué lo hicieron, pero finalmente
tendrán que trabajar conjuntamente la Conagua y la CONAME. Dicho sea de paso, a ti entonces no te gustaba la idea del nuevo aeropuerto en Texcoco. Pues siempre yo participé incluso en algún programa contigo, pero mucho antes de la decisión. Uh-huh. Es decir, nosotros registramos en la administración del presidente Calderón el proyecto Parque Ecológico, y luego vino una discusión muy fuerte con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estoy hablando del propio sexenio de Felipe Calderón, Uh-huh. en torno al tema del aeropuerto. Pero yo siempre puse sobre la mesa, Pascal, en el gabinete de infraestructura, la importancia vital que tenía el agua sobre la parte aeroportuaria. Es decir, el futuro de la ciudad está en riesgo por el agua, no por la cuestión aeroportuaria. Uh-huh. No creo que el Felipe Ángeles venga a resolver el problema, yo creo que tiene muchos problemas, pero ciertamente el aeropuerto sobre la zona federal siempre lo consideré incompatible, y así lo expuse en una serie de estudios técnicos. Uh-huh. Luego, cuando cambia el gobierno y toma la decisión el presidente Peña Nieto, tuve la oportunidad de reunirme con las autoridades en el equipo de transición, exponer todos los argumentos de carácter técnico y de futuro en materia de agua, uh-huh, y los entregué, y evidentemente no fueron tomados en cuenta, ¿no? Entonces, yo sí creo que siempre fue incompatible. Ahora, el haberlo iniciado y haberlo clausurado por parte de este gobierno, bueno, pues eso es responsabilidad de estos dos gobiernos, ¿no? Muy lamentable lo que ha pasado y unas pérdidas económicas brutales, injustificables, pero creo que el futuro de la ciudad está en riesgo por el agua. Y esto lo considero como un paso importante, ¿no? Ajá, eso te iba a preguntar. Este paso que se dio, digamos, puede, como está planteado, puede servir para resolver al menos una parte de la problemática hidrológica del Valle de México y en concreto de la Ciudad de México. Yo creo que sí, Pascal, porque ayer fue presentado un decreto, fue publicado en el oficial que yo leí ayer mismo, ¿no? Sí. Y luego presentaron una especie de un proyecto, como un boceto del proyecto, ¿no? Hay que ver el proyecto a detalle. Uh-huh. Pero en lo que se presentó ayer hay varias lagunas que son de captación de agua de la parte que te comento yo, de la parte tributaria oriental, que es el lago Jalapango y las Ciénegas de San Juan, y otros cuerpos de agua que me parecen que son muy congruentes con lo que habíamos propuesto. Y en la parte poniente de la zona federal se mantiene la zona de regulación, o sea, lagunas de regulación, uh-huh, y se recupera el lago Nabor Carrillo. Todo eso es positivo desde mi punto de vista. Muy bien. Ahora, hay quien considera una paradoja que se anuncia la creación de esta área natural protegida, al tiempo que organizaciones ecologistas están pues denunciando lo que se está haciendo en la península de Yucatán con el Tren Maya. Así, eso es un ecocidio, y hay que decirlo con todas sus palabras. El problema de los proyectos de la actual administración es que evitan la manifestación de impacto ambiental. Alguna vez lo platiqué contigo también, Pascal. Cuando haces un proyecto de esa magnitud, se requiere una manifestación de impacto regional, es decir, tienes que ver el impacto ambiental en su totalidad, ¿no? Y yo creo que están haciendo proyectos sobre las rodillas, con un daño a la ecología brutal. Sí creo que debe de frenarse la devastación de la selva que están haciendo de manera indiscriminada, y es gravísimo, ¿no? Oye, entonces, no sé si lo hagan por compensarlo, Pascal, pero hay que decirlo, el Tren Maya es un proyecto que no tiene futuro, un proyecto hecho sobre las rodillas, que no tiene realmente impacto, con un fuerte impacto ambiental que no cumplió con la presentación de la manifestación de impacto ambiental, y esto es un delito, es gravísimo. Hay quien ha señalado que, aparte de lo que se ha talado, que uno de los graves problemas, sobre todo en la ruta entre Cancún y Tulum, es la afectación a los ríos subterráneos y los cenotes. ¿Tú qué nos puedes decir? Tú eres experto en el agua. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es totalmente cierto, Pascal. El subsuelo en ese es un suelo kárstico formado fundamentalmente por carbonatos, es sumamente frágil, sumamente delicado, ¿no? Entonces tuvo que haberse, dentro de la mención de impacto ambiental, haber estudiado la afectación a la parte subterránea, a los ríos subterráneos, a los cenotes. Hay fotografías y videos que han subido a redes recientemente, donde incluso en el momento de la tala de la selva, Pascal, se ven ya pequeños orificios conectados a cavernas, que son los cenotes. Acuérdate que los cenotes en realidad son cavernas subterráneas que se colapsa el techo, ¿no? Sí. Y finalmente queda el cenote, pero hay toda la corriente subterránea. Es muy grave. Yo sí creo que hay que detener ese proyecto. Sí creo que ha sido un delito muy grave por parte del presidente y por parte
de las autoridades, Ujú. tanto de todas las involucradas en la construcción, violando las normas ambientales. Me parece muy grave. Ahora, ¿por qué lo hacen en el mismo momento? Pues sí, a lo mejor es una forma como de compensarse, ¿no? Ujú. Pero ayer conmemoramos el Día Mundial del Agua, entonces supongo que también el proyecto del parque ecológico se presenta en el entorno del Día Mundial del Agua, supongo yo. Ya, hoy decía el presidente que estas críticas al Tren Maya pues son de gente a la que le pagan por dar su opinión y de pseudo ecologistas. Pues no, porque ha habido, bueno, desde la doctora Julia Carabias, que a ver quién se atreve a decir que es una pseudoecologista, ¿no? Ujú. Una no solamente experta, exsecretaria de Medio Ambiente, sino una persona comprometida con toda la zona de la península y de Chiapas, ¿no? Ujú. Y muchas acciones serias, ambientalistas, que están viendo realmente el problema. Pero además las propias localidades mayas, las propias localidades de la península, muchas de las comunidades indígenas, muchos de los grupos ambientalistas de Yucatán y de Quintana Roo lo están Ujú. diciendo. O sea, no, esto es muy serio, además de que es un proyecto, como que no tiene, es un proyecto, va a ser un elefante blanco, no tiene tampoco el impacto económico, los impactos regulatorios, Ujú. no se conoce a fondo lo que, digamos, la utilidad que va a tener como tren, en fin, yo creo que es un asunto muy grave que sí debe de revisarse a fondo, desde luego detener la devastación de la selva y replanteárselo. Bueno, a lo mejor lo que se ha construido entre determinadas ciudades, mantenerlo y llevarlo a cabo bien, pero no afectar las zonas de selva, ¿no? Oye, me preguntan, porque hablabas hace un rato digamos, la diferencia entre parque ecológico y área natural protegida. Nos decías que pues es un poco técnica la explicación, pero pues me piden en la audiencia que si podemos Sí, entrar en ese punto. con todo gusto, ¿no? Mira, las zonas federales están las zonas federales relacionadas con temas de agua están Ujú. bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, de la Sí. CONAGUA, ¿no? Todo lo que es zonas federales de ríos, lagos, presas, la zona federal marítimo terrestre, etcétera, ¿no? Entonces, la zona federal del lago de Texcoco, en tanto que era el vaso del lago de Texcoco, es una zona bajo la administración de la CONAGUA, ¿no? Ujú. Las áreas naturales protegidas se decretan en función de los beneficios ambientales, de los beneficios ecosistémicos de una región, de un predio, ¿no? Entonces, esta región, desde mi punto de vista, la zona federal del lago Texcoco, tiene una vocación fundamentalmente hidrológica. Ujú. Como te dije, es de regulación frente a inundaciones, debido a los fuertes hundimientos que tiene el suelo de la Ciudad de México, Ujú. pues cada día es más riesgoso el tema de inundaciones. Entonces, estas áreas te permiten regular las fuertes avenidas cuando hay tormentas, ¿no? Y por otro lado, puedes captar agua de lluvia en lagunas artificiales. Entonces, eso, desde mi punto de vista, debe de ser una zona federal bajo la responsabilidad de la Ujú. CONAGUA. Así estaba decretado, Pascal. Y En como el área momento que natural protegida, el aprovechamiento del agua sería más complicado. no necesariamente. Tendrá que haber una coordinación entre Ujú. la CONAGUA y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Después del decreto, que se publica ya en el diario oficial, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat tiene que elaborar lo que se llama el plan de manejo. Ujú. Tiene que nombrar un director del área natural protegida del Parque Ecológico del Lago de Texcoco y con todo el equipo que no tiene de vigilancia, de cuidado, de Ujú. supervisión, etcétera, ¿no? Entonces, la impresión que yo tengo, Pascal, es que este decreto pasa a la responsabilidad de la CONAGUA a la CONAM. Yo no lo hubiera hecho, no veo yo la necesidad de haber hecho ese cambio. Yo lo Ujú. hubiera dejado dentro de la responsabilidad de la CONAGUA, pero con el mismo objetivo de un parque ecológico, Sí. no porque así lo hayamos registrado nosotros, yo creo que es lo más práctico desde el punto de vista administrativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la CONAM? Oye, la han llevado a cero, le han quitado todos los recursos, han perdido directores de áreas naturales, Ujú. inspectores, supervisores, no tienen presupuesto. Ujú. Ujú. Entonces, no sé exactamente qué están planeando con este cambio. Sí. Sin embargo, yo lo que siempre apoyaré es, desde luego, que se mantenga como un área de recuperación ecológica. Ujú. Si está a cargo de la CONAM, que se refuerce a la CONAM en serio Ujú. y que la Comisión Nacional del Agua no deje sus funciones de carácter hidráulico que tiene en la zona, porque va a ser necesaria Muy la bien. coordinación.
Pues José Luis, siempre un gusto conversar contigo. Gracias. Al contrario, Pascal, muy buenos días. Gracias, el ingeniero José Luis Loeje Tamargo, ex titular de Conagua, Semarnat y Profepa y presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible.